Hola, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, Camila, perfectamente. Qué ¿Tú cómo bien. estás? Sí, yo estoy bien. Estoy con un gatito enfermo y también tengo un poquito de alergia hoy, pero sí, estoy bien, estoy bien. Estoy feliz Qué de estar bien. aquí. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿de qué hablaremos hoy? ¿Quieres presentar el tema? Bueno, sí, estuvimos viendo un video de una charla TED en la cual el tema eran las conversaciones y presentó varias historias de su vida para introducir el tema y bueno, creo que tiene muchos aspectos interesantes que podemos ir tratando durante la charla de hoy. Sí, perfecto. Tengo acá mis apuntes. Sí, entonces, el hombre empieza su presentación hablando de un accidente. Se dice accidente, ¿no? Accidente, 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 muy bien. accidente. Hablando de un avión que se estrelló en la cordillera de los Andes hace mucho tiempo. Eh, Empezaron las búsquedas por los supervivientes, pero después de algunos días no encontraron nada, entonces los dieron por muertos, pero había supervivientes allá. Estos supervivientes al 16 resistieron por 72 días a una temperatura de 30 grados bajo bajo cero. Y bueno, una cosa que entonces alguien escribió un libro contando la historia de estos supervivientes. Eh, una cosa muy interesante fue que ellos tenían más o menos la misma razón para resistir, que era pensar en sus familias. Uno de ellos pensaba en su plato vacío en la cena y, y entonces este hombre compara la situación en la cual estos supervivientes estuvieron de incertidumbre extrema porque ya habían oído por la radio que las búsquedas se encerraron. Bueno, para sobrevivir, ellos tenían que, bueno, comer carne humana, hacer cosas que no, no harían, obviamente, en circunstancias normales. Y bueno, entonces él compara en nuestra vida porque nosotros tenemos momentos también de esta incertidumbre extrema, de no saber lo que hacer, estamos un poquito abatidos por el fracaso, por cosas que suceden en la vida, entonces no sabemos qué hacer. Y él habla de una cosa que yo siempre pensé que es verdad, que es el tema de que las conversaciones cambian el curso de la vida. Y eso alguien me dijo muy temprano, no sé si ya te conté esta historia o si la conté, pero ya la conté en este proyecto, que es un día yo estaba en la facultad y uno de mis bueno, él no era un maestro, él era el asistente del maestro. Entonces, Ujú. este asistente del maestro, me acuerdo su nombre, David. Entonces, yo estaba en el, llamamos a recreo, pero no sé cómo se dice como la pausa de las Sí, clases. recreo se usa más en escuelas de niños o Ujú. adolescentes. En la Ajá. universidad podría ser directamente una pausa entre clases. Sí, sí. Entonces estábamos en la pausa entre clases y él me decía que siempre le gustaba hablar con la gente, mismo cuando no estaba bien, porque nunca sabía cuándo una conversación cambiaría un punto de vista o le haría pensar diversamente, distintamente sobre un tema.
Él me contó de una conversación que tuvo en una librería con un vendedor de libros. Esta conversación fue muy impactante. Entonces, es muy interesante. Yo tuve que buscar esta palabra porque yo pensaba que el verbo jugar era una cosa para jugar con, no sé, con toys, con jugar. Pero él dijo, sí, sí, dime. Con juguetes. Juguetes, con juguetes, gracias, Cris. Entonces, él dijo, nos jugamos la vida en conversaciones que tenemos y no tenemos. Y bueno, tuve que buscar porque acá jugamos como arriesgar, Sí, como... usa un sinónimo Ujú, de apostar. Nos ujú, jugamos la vida. Es como jugar en el casino, más o menos. ujú. Ujú. Sí, sí, jugamos, nos jugamos la vida en conversaciones que no tenemos y tenemos. Así que ya hablé mucho, te doy la palabra. ¿Qué puedes opinar de esta introducción? Bien, primero algunas correcciones pequeñas de Por favor. pronunciación y eh, vocabulario. Por Ujú, ejemplo, es sobrevivir cuando las personas estaban allí en el avión, cuando cayeron, ellos sobrevivieron. Sí. ujú. Sobrevivieron. Y bien, juguetes y de manera distinta, Mm, no diversa, sirve, pero no es muy usado. La ujú. manera natural de decirlo sería de una manera distinta o de una manera diferente. Y eh, sí, la palabra para comer carne humana es canibalismo en español. Ujú, sí. Sí. Y lo último es incertidumbre extrema. Sí, incertidumbre. 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 Yo escribí incertidumbre, pero yo dije otra cosa, ¿no? Sí, un poquito diferente. Gracias, Bien, Cris. ok. Es una historia muy fuerte para iniciar, pero bueno, hace impacto, así que está bien. Y es interesante lo que el ser humano puede llegar a necesitar hacer para sobrevivir y es muy trágica la historia. Él menciona que un día fue especialmente difícil. Él usa una palabra que es alud, que es un sinónimo de avalancha, cuando la nieve cae muy fuerte y mucha. Y eso hizo que el avión estuviera completamente tapado de nieve. Así que, bueno, tuvieron más frío, tuvieron más problemas de movimiento y menciona que esa persona que estaba allí por un momento quiso darse vencido, quiso rendirse, pero como tú dices, recordó su familia, recordó aquellas cosas que le da motivación para seguir adelante, para querer sobrevivir y esforzarse por salir de allí y volver a su casa. Ujú, Y es interesante, sí. sí, sí, sí. No sé qué tanta relación tiene con el tema de conversaciones, pero eh, luego él dice, yo creo que nos jugamos la vida también en las conversaciones que tenemos y no tenemos. Entonces, quizás para decir esa relación, tanto como allí se jugaban la vida, también en conversaciones lo hacen. Sí, 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 creo. Cuando yo veía, yo pensaba eso, pero cuando miraba, ¿cuál es la relación de esta avalanche y las conversaciones? Pero sí, creo que tienes razón para decir que estamos en peligro, que estamos en tiempos, no sé, de quizás de incertidumbre, no sé. Sí, 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 es, entonces, sí, sí. dime. No, no, no. Quería decir que después él habla de los cambios tecnológicos y hace una matemática para decir que uno envía
más de 36,000 emails en 10 años. Él cree que nosotros nos escondemos, es correcto, escondemos Bien, detrás de una pantalla, de un teclado para tener conversaciones. Me gustó mucho cuando él dijo que ahorramos conversaciones, porque yo conocí este verbo, ahorrar con el dinero, pero ahorrar conversaciones quiere decir economizar, no tenerlas, dejarlas sí. sin Es un suceder, sinónimo de evitar. evitar. Ujú. Ujú, perfecto, perfecto. Entonces, elige, estos verbos, elige, elijo, Él dijo, él dijo. Él dijo que sí, no tenemos el coraje para afrontar. Él cree que es importante tener más conversaciones personales cara a cara y menos emails. Sí, hay una cosa acá en mi ciudad, creo, no sé si en todas, pero bueno, ahora por causa de la pandemia no, pero en el centro de la ciudad, que es donde vivo, en mi ciudad, hay personas que hay viejitos, la mayoría, que se sentan para jugar una cosa que en portugués se dice damas, el juego de damas. ¿Es el mismo bien. en Sí, español? aquí tenemos en español el juego de las damas. Sí, El juego de las damas. Entonces juegan, no es apostando nada, ningún dinero, pero sí que entonces hay los viejitos que se sienten, bueno, ahora no sé si apuestan, quizás, pero no sé. Nunca he visto dinero por encima de la mesa. Pero si tú quieres, si tú caminas por el centro, si tú quieres sentarse y jugar con ellos, puede. Eh, eh, juegan todo el día el juego de damas. Yo me acuerdo de pensar en momentos, pero no tienen nada que hacer con sus vidas, no tienen, no sé, una película para mirar, estar en casa, pero creo que esta generación de mi mamá, de mis tías, incluso de mí misma, que pasamos por este cambio tecnológico, esto es muy nuevo para nosotros. nuevo, No es, creo que personas, bueno, mi mamá sí tiene un smartphone, pero para ella es más como una herramienta, no es su vida. Pero para personas que están naciendo ahora, es más integrado, porque no pasaron por la transición de cómo eran y cómo las cosas son. Sí, es un problema. ¿Qué opinas, Cris, de esta falta de conversaciones, de interacciones más humanas, como personas que juegan dama con extraños, no sé, desconocidos? sí. El hombre menciona que muchas personas envían correos electrónicos para evitar conversaciones. Es el nombre de emails en español, Ujú. correos electrónicos. Correos electrónicos, gracias. Ujú. Y es diferente a los señores que en tu ciudad juegan solo por jugar damas. Ujú. Y hay personas que mayores que usan los teléfonos inteligentes o smartphones en inglés como una herramienta. Sí, Mm, teléfonos inteligentes. teléfonos Bueno, inteligentes. Ujú. esas serían las correcciones. Gracias. Ahora, mi opinión es que es cierto, la tecnología nos da herramientas muy cómodas para estar en casa y enviar o comunicarnos con el resto del mundo sin tener que salir de casa. Pero eso tiene un peligro que es tener flojera, tener pereza. No. Es un sinónimo de pereza. Eu escuché una palabra, discúlpame interromper, holgazán, Sí. es también perezoso. Holgazán. Sí, una Holgazán, persona holgazán. Una persona es, holgazana. Ujú.
Es Una persona perezosa. perezosa, Ujú, exactamente. gracias. Gracias. Muy bien. Y sí, y creo que el video va un poco más al punto de conversaciones que se evitan porque hay algo que mentalmente o psicológicamente no queremos afrontar. Conversaciones difíciles que podemos hacerlo persona a persona o incluso virtualmente, pero que no lo hacemos de ninguna manera porque sentimos que puede ser difícil, puede ser triste o puede traer o conllevar un problema. Ujú. Entonces, simplemente no se hacen y pasan años y nunca suceden. Entonces, lo que él invita es a ser valientes, a buscar ese impulso para hacerlo. Él invita que si tenemos alguna amistad que no hemos hablado durante años o un jefe en el trabajo en que tenemos cosas para decir, pero que no nos animamos a hablar con él, de hacerlo, porque él dice que la vida es mucho más interesante cuando hacemos esas conversaciones que tenemos pendientes, que queremos hacerlas desde cierto punto de vista, pero que no nos animamos a hacerlas. Muy bien. Él usa el término ser atrevidos. Si somos muy atrevidos, la vida es más divertida. Sí, entonces tener estas conversaciones. Sí, y una cosa interesante también es que bueno, para mí es un vídeo muy interesante en general, pero creo que la cosa más interesante es cuando él dice que, gracias, que no tenemos que echar en los hombros. ¿Es esta la expresión? Echar en los hombros el Sí, mundo. poner, Poner en los ujú, hombros. Sí, ujú. entonces él menciona los Beatles, Hey Jude, la canción. No tienes que poner no tenemos que poner en nuestros hombros el mundo, sino que solamente las personas con las cuales podemos interactuar. Con estas personas tenemos que intentar a tener, qué cosa extraña de decir, tenemos que tener o intentar tener conversaciones inspiradoras, conversaciones de calidad. Entonces, él da sugerencias, no es dicas, dicas en español no existe, ¿verdad? No, Siempre quiero decir dicas porque en portugués. Él da sugerencias o sugestiones sugerencias o o consejos. consejos. Él da consejos para tener conversaciones de calidad. Por ejemplo, tenemos que tener una calidad de argumentación, empatía, sintonizar con los otros, porque una conversación no es una lucha que uno vence o gana y otro pierde, pero a veces tratamos así. Y también no tener conversaciones improvisadas, ¿sabes? Tener conversaciones emocionadas, conversaciones explosivas, porque eso genera relaciones rotas, relaciones familiares o amistades rotas. Eso me hizo recordar una situación en mi familia. Sabes que en Brasil es muy común que tengamos grupos en WhatsApp de familia. ¿En Colombia también? Creo que no es tan común. Sucede, pero no es algo que sea una moda muy fuerte. Sí, pues aquí sí tenemos muchos grupos en WhatsApp, grupos de familia, grupo de trabajo, grupo de amigos de la escuela, de la universidad. A los brasileños les gustan los grupos de WhatsApp. Yo estoy intentando salir porque son muy problemáticos los grupos, pero ah, tenemos un grupo de mi familia por parte de madre. En este grupo, yo tengo un primo que ahora bueno, hace más de un año o dos que él pasa por una situación
económica un poquito difícil porque él tenía una compañía y cosas sucederan, pandemia, y muchas cosas. Pues resulta que ahora él no tiene trabajo, perdió su compañía, eso se pasó a muchas personas en el mundo. Cuando eso sucede, es normal que una persona se sienta perdida o triste o desmotivada o no sabe su lugar. Mi primo está tan desmotivado que a mi tía me dijo que un día él estaba en la, ¿cómo se llama la ceremonia religiosa protestante? Decimos culto en portugués. Bueno, sí, puede ser un culto, puede ser otra iglesia, la iglesia protestante. Sí, pero la ceremonia, el domingo que van por una hora ya, tiene Bueno, se usa decir va al culto, culto. sí. Sí, No soy experto en religión no protestante. vas No al sé si culto. se dice misa, creo que Sí, no, tal sí. vez. Ujú. Bueno, bueno, no es importante. El caso es que él va a esta ceremonia y un día estaba allá y hizo una cosa que para mí es un poquito extrema. El pastor, la persona que hacía con la Biblia, decía cosas, leyó una parte de la Biblia. No es normal que una persona se alce, se levante, se ponga de pie y Sí, diga, no estoy de acuerdo con esto que dice allá en la Biblia. No estoy de acuerdo. Entonces está creo que bien. mi primo está un poquito perdido en la vida. Entonces el pastor no aceptó muy bien y dijo, salga de aquí, vate. No sé. Entonces mi primo no está bien. Yo sé que no está bien, él no está bien. Entonces, en el grupo de familia, a veces él dije cosas que no son muy racionales. Pues dije cosas que no hace sentido con los otros miembros de la familia. Lo que hicieron fue excluirlo del grupo porque decía cosas malas, negativas. Ninguna persona se puso en su lugar para pensar lo que es estar en su situación, porque él hace 2 años no era así. Era una persona buena. Es una persona buena, que no estás bien, pero creo que cuando nosotros excluimos personas de nuestra vida porque son, no sé, están negativas o no sé, están, no sé, reaccionando mal, explosivas. Entonces, a veces él decía cosas como, nuestra tía, no, a ella le gusta mucho comer en la casa de otras tías. Y para mí no es un comentario así, es un poco loco, pero estás bien. Pero creo que no tenemos la capacidad de empatizar. Bueno, no sé, no hablo por todos, obviamente, pero hablo por no sé, por lo que veo hoy. Es más fácil excluir personas, es más fácil cuando no están de acuerdo con nuestras expectativas. Nosotros la rechazamos de la iglesia como el pastor hizo con él porque él no concordaba con algo, pero no intentamos dialogar, porque el pastor podría, bueno, mi primo no estaba bien, pero él podría decir, oh, ¿por qué no estás de acuerdo? Vamos a hablar de esto, ¿no estás de acuerdo con la Biblia? ¿Tiene algo para decir de esto? Pero no estamos escuchando. No sé. Estoy exponiendo a mi familia, pero ellos no hablan español. Mi primo nunca va a ver esto, entonces no hay problema. Pero sí. Es difícil tener conversaciones inspiradoras. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que tu primo puede necesitar o puede ser útiles conversaciones y tal vez tenga un problema, tenga opiniones que necesiten ser escuchadas. Así que él es una de esas personas donde una conversación inspiradora puede tener efectos positivos. Sí, Y bueno, yo te animo a que tú tengas una conversación inspiradora con él o oh, Dios. trates que alguien cercano a él las tenga. Sí, Y sí, allí en el culto no actuaron muy bien. Yo no sé cómo sucedió, pero a veces
esas ceremonias son muy rígidas, Sí, son con un programa de en 20 minutos se hace esto, en sí. 40 minutos se hace esto, y si alguien quiere hacer otra cosa, como hacer una pregunta, pues es rechazado porque no es lo que tenían en mente hacer. Ujú, Entonces, es un poco negativo porque creo que olvidan cuál es el propósito, que tal vez sea ayudar a la comunidad. Bien. Mm, sí, en este punto, la persona que menciona estos temas hace una distinción, hace una clasificación de diferentes conversaciones. Tú mencionaste la conversación explosiva, que es una en la cual puede tener consecuencias que no queremos. Es cuando expresamos y no tenemos límites y tal vez, como tú dices, no tenemos empatía con el otro y luego de ese tipo de conversaciones puede haber un distanciamiento entre las personas porque pueden resultar heridas o puede tener una percepción negativa de la otra persona. sí. Bien, en este punto yo vi que detrás tenía él un cuadro, una diapositiva donde mostraba varios tipos de conversaciones, pero él no las dijo. Así que yo puse pause, yo detuve el video y vi y leí lo que decía. Y era un cuadro cartesiano donde decía argumentación en el eje vertical y empatía en el eje horizontal. Y decía las conversaciones que tienen alta argumentación y alta empatía son las conversaciones inspiradoras y las conversaciones con poca argumentación y poca empatía eran conversaciones de desgaste, Sí. ¿sí? Y tiene mucho sentido. Conversaciones donde no damos ejemplos lógicos, no mencionamos el por qué pensamos las cosas y no tenemos nada de empatía. Son conversaciones que claramente no son productivas y desgastan nuestro ánimo. Él dice conversaciones que nos dan combustible, nos dan energía y conversaciones que nos quitan energía. Entonces, buscar personas o buscar entornos, situaciones, conversaciones que nos llenen el tanque, dice él, que nos llene de energía y evitar aquellas cosas que nos saquen, nos quiten energía. Sí. Sí, sí. Y luego hay otras que él no explica, como conversaciones de rechazo, por ejemplo. Entonces serían rechazo, explosivas, inspiradoras y de desgaste. Ujú. Y bueno, creo que ese era esa parte del video. Ujú. Y sí, 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 creo que hoy hemos podido hemos podido hablar de todo el vídeo porque normalmente en nuestras conversaciones yo siempre siento que quería decir eso, pero hoy creo que yo me organicé e hizo a puntos muy puntuales. Es verdad Muy cuando tú bien. dijiste a mí la semana pasada que nuestras conversaciones están mejorando mucho. Bueno, creo que tú siempre has estado perfecto, siempre. Sí, hoy, por ejemplo, te extiendes y expresas tus ideas con más claridad y con más facilidad. ¿Mm? Oh, Puedes sí. hablar y hablar, como tú dices, oh, me extendí mucho. Bueno, eso está bien. La idea es que puedas expresar tus ideas en español. Así que enhorabuena. Sí, Ujú. pero me gusta mucho escucharte, me gusta mucho cómo tú manejas o usas las palabras. Sí, entonces Gracias. sí. Pues, Cris, quiero decirte gracias por participar una vez más. Es siempre un placer tenerte. Y bueno, muchas gracias, como siempre. Bueno, como siempre te digo también,
Para mí es un placer y un gusto participar aquí, así que espero que tengas un muy buen día y nos vemos la próxima. Sí, hasta la próxima, Cris. Chao.